Para hoy teníamos Mateo 20, ¿verdad? Y Mateo 20 nos trae tres pensamientos, ¿no? Tres apartados. La primera es una muy conocida, parábola de los obreros de la viña. A continuación, el Señor una vez más anuncia su muerte y resurrección. Y el capítulo acaba con aquellos dos ciegos que recuperan la vista. Estamos en el último año de ministerio del Señor. Se inicia ese último año y nos encontramos con esta conocida parábola en la que el Señor, como siempre, que está hablando de lo que es el reino de los cielos, pues dice, el reino de los cielos es como un padre que tiene una viña, que va a reclutar una serie de trabajadores y que poco a poco se van incorporando a las tareas. El día va avanzando, va encontrando nuevos trabajadores, él los va buscando y se van incorporando. Y la sorpresa llega al final, cuando le dice a uno de sus siervos, oye, ve y págale a los trabajadores, lo que hemos acordado, un denario, el sueldo de un día. ¿Y qué ocurre? Que, claro, los que llevaban desde primera hora empiezan a protestar. Pero ¿cómo que yo voy a cobrar lo mismo que el que acaba de llegar hace un rato? Claro, este padre de familia dice, ¿pero qué te pasa? ¿Que tienes envidia de que yo sea tan bueno? Es un pensamiento que cualquiera podría tener. Pero ¿cómo que yo llevo aquí desde el amanecer y yo voy a cobrar lo mismo que este que ha llegado ahora? ¿Eso cómo va a ser? Pues así están las cosas. Porque las cosas del reino de los cielos no son como las cosas terrenales. Nuestro pensamiento podría ser ese, ¿verdad? Podría ser ese, es muy humano. Un poquito de envidia, porque así lo dice la misma palabra. ¿Tienes envidia? Envidia, codicia. Pero si yo llevo más horas trabajando, yo quiero más. Así que esto es lo que nos encontramos en esta parábola. Y cuando estaba preparando este mensaje, me estaba acordando de algo que un hermano en la fe me comentó en una ocasión. Y me dice, yo tengo más méritos que tú para presentarle al Señor. Así. Él llevaba más tiempo, yo llevaba menos, y me hizo este comentario. Y a mí eso me dejó pensativo. Como que, oye, que me he incorporado más tardíamente y tengo que recuperar el tiempo perdido si quiero tener los méritos suficientes. Pero las cosas del reino de los cielos no funcionan así. Hay varios pasajes que quería compartir con ustedes en relación a todo esto. Uno de ellos nos lo encontramos en Romanos 2. A partir del versículo 12 nos dice la palabra que cada uno será juzgado conforme a la palabra que ha recibido. Y en 2 Corintios, Pablo también deja claro una cosa, a partir del capítulo 5, versículo 10 creo que era, donde se nos dice que el juicio comienza a partir desde que te incorporas al cuerpo de la iglesia. Un poco más adelante nos dice, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. He aquí, es vida nueva, es un hombre nuevo. Todo lo anterior no sirve. El que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Podríamos pensar que a más tiempo en los caminos del Señor, más méritos tenemos. Pero cuidado, también se te puede pedir y exigir más en cuanto a que ha habido obras que no has hecho y has tenido ocasión de hacer. El que se ha incorporado más tarde, quizás no haya dejado tantas obras por hacer detrás. En ningún sitio de la palabra se dice que a más tiempo, más privilegios vas a tener, más beneficios vas a tener. Mirad, nuestro Dios es un Dios justo, que va a juzgar conforme a unos mandamientos, y esos mandamientos ya los conocemos. Así que, si aquel dueño acordó un salario con el primer trabajador, con el segundo, con el tercero, con el que llegó el último, si acordó un salario, ese es el salario que vas a recibir.
es lo justo, independientemente de si se incorporaron antes o después. Hay que tener en cuenta otra cosa, y no es baladí. Cada uno también será juzgado conforme a los dones recibidos. Lucas 19. Cuando me estaba también preparando este mensaje, me estaba acordando de una circunstancia que viví hace tiempo. Mi padre tenía, yo soy de pueblo, soy más de pueblo que un chaparro, y mi padre tenía olivos que en tiempo de verdeo, de recoger la aceituna, pues contrataba una cuadrilla y había que ir allí a recoger, ¿vale? Pues muy bien. El rendimiento más o menos de cada hombre venía a ser unas 7 cajas, me acuerdo perfectamente. Eso vienen a ser unos 130 kilos de aceituna, recogida a mano. Y hubo un problema. ¿Cuál fue ese problema? Que uno de los trabajadores no venía a la hora, venía cuando le parecía, porque vivía cerca de donde vivía en el campo, pero no se ajustaba a los horarios. Él venía, recogía sus 7 cajas y se iba. ¿Qué ocurrió? Que los demás empezaron a protestar. Entonces este hombre dijo, muy bien, voy a venir a la misma hora que venían ustedes y me voy a ir a la misma hora que ustedes os vais. En vez de 7 cajas, cogió 20. En vez de coger 130, 140 kilos, cogió casi 400. No por estar más tiempo, el rendimiento es mayor. Los otros trabajadores decían que la había dejado escondida por la noche. No sabían cómo justificar aquello. No por estar más tiempo, el rendimiento es mayor. En definitiva, en Romanos 2 y también en Primera de Pedro, primer capítulo y versículo 17, se deja claro que cada uno será juzgado conforme a sus obras. Pero mi pregunta es, ¿qué obras? ¿Qué obras? ¿Todas las obras que hayas hecho? En Hebreos 12 hay un versículo un poco inquietante que se nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Consumidor de qué? Primera de Corintios 3. Todas las obras serán pasadas por fuego. Y yo me pregunto, ¿y qué quedará? Porque conforme a lo que quede, recibirás tu recompensa. Eso también se dice en Primera de Corintios 3. Nuestras obras todas pasarán por fuego. Hermanos, todo esto se podría resumir en un versículo precioso que está en Proverbios 21, que dice que a los ojos del hombre todos los caminos parecen rectos, pero el Señor es el que examina los corazones. Esas obras serán examinadas, valoradas, a ver en base a qué esas obras han sido hechas. En nuestro propio beneficio, en nuestros propios intereses, conforme a nuestros dones, en base a qué han sido hechas esas obras. Pasan aproximadamente unos 4 meses, cronológicamente. Se va acercando el tiempo en el que el Señor junto con sus discípulos van a ir a Jerusalén. Y sabemos lo que ocurrió allí. El Señor hace su tercera declaración de que va a morir y será resucitado al tercer día. Ya lo hemos visto esto en capítulos anteriores de Mateo. Y ahora la respuesta, la reacción, ¿cuál es? Pues resulta que la madre de Juan y de Santiago se va al Señor y le dice, te voy a hacer una petición. Yo quiero que mis hijos estén sentados junto a ti en tu reino. No se habían enterado de nada. Allí se lo decía a mi mujer. Digo, después de escudriñar esto, me está dando la sensación de que los que le acompañaban al Señor no se habían enterado. Se creían y estaban firmemente convencidos de que el reino de Jesucristo sería en ese momento, que acabarían con la opresión de los romanos, etcétera, etcétera. No se habían enterado de nada. Pero ¿qué ocurre? Que volvemos al pensamiento de los obreros. Podríamos tener también un pensamiento muy carnal, porque
a mis hijos lo mejor, pero no que estén bien, sino que estén incluso en una posición superior al resto, que estén al lado del que manda. Eso para mis niños, para mis hijos. No se habían enterado a qué se refería el Señor. Nos puede extrañar un poco esta mediación de la madre, pero es que parece ser que la antigua cultura mediterránea, cuando se tenía una petición importante, se mandaba a un mediador. No se hacía la petición directamente, sino mandabas a alguien. Tenemos el ejemplo del centurión, ¿verdad? Cuando quería la curación de aquel siervo, de aquel esclavo, mandó a alguien, ¿verdad? Había esa tradición. Por eso fue la madre. Pero como vemos, aparece otra reacción muy humana, con la que nos podríamos identificar. Lo mejor para mis niños, para mis hijos. A eso se le llama vanidad. Aparece otra cuestión que está también sancionada en la palabra de Dios, la vanidad. En el Salmo 4, la palabra del Señor dice: ¿hasta cuándo, hijo de hombre, estaréis cambiando mi honra por infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. ¿Hasta cuándo? La vanidad. Pero ¿cómo responde Jesús a la madre? ¿Cómo le responde? ¿Qué le dice? ¿Que quieren que sean importantes en mi reino? Pues que sean también servidores como el primero. Así responde el Señor. Pero el Señor no se queda en un simple comentario, sino que da testimonio. Él da testimonio, porque dijo: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino ha venido ¿a qué? A servir. Qué importante es el testimonio. Yo no puedo exigir que me sirvan en la congregación si yo no estoy dando testimonio. Qué importante es. En las reuniones de oración hemos insistido en esta cuestión, en el espíritu de servicio. Y un día se nos exponían aquí, en la primera carta de Juan, que aparecen esos estados espirituales en relación al servicio. Niños espirituales, jóvenes espirituales, padres espirituales. Niños espirituales, ¿qué necesitan los niños espirituales? Que se les dé alimento, que se les dé palabra, que se les dé ejemplo. Después están los jóvenes espirituales, ya más fuertes, más afianzados en la palabra, capaces de soportar todos esos dardos del maligno que nos dice en Efesios. Y después están los padres espirituales, capaces de generar esos hijos espirituales, porque son más maduros en la palabra. Se acerca el tiempo en el que Jesús y sus discípulos llegarán hasta Jerusalén. Pero antes van a Betania, curación de Lázaro, suben hasta Efraín y luego bajan hasta Jericó. Y al salir de Jericó se encuentran con estos dos ciegos. Y a partir de ahí ya se dirigen a Jerusalén. Cuando la madre de Juan y Santiago se dirige al Señor, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Le dijo que lo que le estaba pidiendo, primero, no estaba en su mano el conceder eso, pero además le dijo: no sabéis lo que pedís, no sabéis lo que pedís. Pero además el Señor devuelve una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Podéis beber de la copa que yo bebo? Así lo dice la Biblia textual, no hace referencia a lo del bautismo. La pregunta es, ¿qué hace el Señor? ¿Podéis beber de la copa que yo bebo? Esa pregunta se la hace a los discípulos. ¿Y qué respondieron ellos? Podemos. La podemos beber. Y esto el Señor no lo niega, sino que lo reafirma. Efectivamente, vais a beber de la copa que yo bebo, porque el sufrimiento que vais a tener va a ser grande. El Señor ya todo eso lo sabía. ¿A qué se refiere beber de la copa? Lo que se refiere con esta expresión es a compartir las consecuencias de algo que se hace conjuntamente. Todos sabemos que los reyes tenían los coperos. ¿Qué hacían los coperos? Pues para evitar ser envenenados por la bebida, el copero lo aprobaba previamente, con cierto tiempo, y comprobaba si estaba aquello en buenas condiciones o no. Claro, si estaba envenenado, libraría al rey de la muerte, pero si no lo estaba, iba a disfrutar
posiblemente de los mejores vinos, las mejores bebidas del momento, de aquel lugar. Beber de la copa. En Apocalipsis 18 hay un versículo que dice: el mundo entero bebe de la copa de Babilonia. Y sabemos lo que eso significa y las consecuencias que eso tendrá. Y el Señor dice: dejar de beber de esa copa, dejar de beber de esa copa, y pide que se beba de otra copa. En Isaías 48 el Señor dice: salid de Babilonia. El Señor nos invita a otra copa. Salmo 116, beberé, dice el Salmo, beberé la copa de salvación. El Señor nos está invitando a que cambiemos de parámetros, que cambiemos de referencia. Hermanos, hemos participado de la mesa y hemos tomado la copa. Había una tradición judía en la que para el desposorio, el prometido y la prometida, ¿verdad?, que pues dan testimonio de que quieren contraer matrimonio, en el desposorio el joven le ofrecía una copa a ella. Y si ella bebía de la copa, se está comprometiendo para un futuro matrimonio. Si no bebía de la copa, el matrimonio no se llevaría a cabo. El Señor, cuando invita a su iglesia a la copa y la iglesia participa como futura novia, esta novia, su iglesia, se está comprometiendo a ese futuro matrimonio. Está haciendo un pacto con el Señor. Y ese pacto te llevará a lo que conocemos como las bodas del Cordero. Pero no solamente estamos aceptando el pacto, sino que el hecho de participar con la copa también nos compromete. Porque en la copa no solamente va a haber tragos dulces y agradables, va a haber también tragos amargos. Fijaros lo que pasó con Juan y Santiago. ¿Qué es lo que querían? Estar sentados junto al Señor. ¿Y qué les pasó? Santiago fue el primer apóstol mártir. En Hechos 12 murió a espada de Herodes. Y Juan sabemos que fue desterrado a la isla de Patmos. ¡Qué contraste de lo que querían a lo que finalmente ocurrió! ¡Qué contraste tan grande! El Señor nos dice que tomemos de su copa. Y cuando participamos simbólicamente de esta copa, le estamos diciendo al Señor que rechazamos la otra. ¿Cuál es la otra copa? De la que bebe todo el mundo, de la copa de Babilonia. En Mateo 6:24 se nos dice que no podemos tomar de las dos copas. No podemos tomar de las dos copas. O una o la otra. El Señor no quiere mezcla. Esto nuestro hermano nos lo ha comentado ya esta mañana. Voy acabando. Volviendo a la parábola de los trabajadores de la viña, ¿por qué estaban allí los trabajadores? Lógicamente estaban por un sueldo que les interesaba. Y yo me estaba preguntando, y en la viña del Señor, en lo que estamos nosotros trabajando, cuando me pongo al servicio de la congregación, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué pongo a disposición mi tiempo, mi esfuerzo, mi dedicación? ¿Para qué? ¿Para mi beneficio? ¿Para mi posición dentro de la congregación? ¿Para tener una posición destacada cuando esté en presencia del Señor? ¿Para qué? En Gálatas, en el capítulo 5 y el versículo 6, se nos dice que el Señor ha derramado su amor entre nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. El amor del Señor es un amor muy distinto al mío. El amor del Señor es un amor ágape, un amor que no pide nada a cambio, un amor de porque sí.
¿Por qué nos guiamos? ¿Por ese amor ágape o por mi amor propio? ¿Cuál es el amor que me guía? ¿Por qué trabajo yo en la congregación? ¿Por qué me pongo a disposición de mis hermanos, de mi congregación? Porque si estoy trabajando por mi amor propio y no estoy trabajando por ese amor que me da del Espíritu Santo, de un porque sí, posiblemente sea motivo de contristar al Espíritu que hemos recibido por los méritos de Cristo Jesús. Y la última pregunta. En los versículos 22 y 32 dice el Señor, ¿qué quiere que haga por ti? ¿En qué te puedo ayudar? A la madre de Juan y de Santiago, cuando ella se dirige y le dice, ¿qué quiere que haga por ti? Aquellos dos ciegos que estaban a voces, Señor, Señor, se dirige a ellos y le pregunta, ¿qué queréis que os haga? ¿Qué puedo hacer por ustedes? Hermanos, si tuvieseis delante al Señor y os dijese, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué le diríais? Llevo unos pocos de días pensando y he cambiado de petición varias veces. Una cosa, ¿qué le pediríais? Una cosa puede ser, ¿verdad?, que hagamos su voluntad. Señor, que se haga tu voluntad. Pero esa petición yo casi que la podría atender sin necesidad de que el Señor ahora mismo me atendiese. ¿Cómo puedo hacer yo la voluntad del Señor? A ver, lo que estés haciendo, lo que tengas en mente, tus proyectos, ¿dan esos frutos del Espíritu? ¿Generan amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre? Eso es lo que tú estás pensando, que no sabes si es de voluntad del Señor o no. ¿Genera en tu vida eso? ¿Genera paz o genera inquietud? ¿Genera amor o genera odio? ¿Genera templanza, mansedumbre o genera todo lo contrario? Te vuelve más irascible, más impaciente. ¿Qué es lo que va a generar eso que tienes como proyecto? Si pedimos continuamente que se haga tu voluntad, eso que queremos hacer genera fruto del Espíritu. Lo tenemos ahí en Gálatas 5 y todos los conocemos. Con esto termino, hermanos. ¿Qué le pediríais al Señor si lo tuvieseis delante? ¿Verdad? Hoy hemos visto esa envidia que le aparecieron a los obreros de la viña. Hemos visto también esa vanidad que apareció en la petición de la madre. Hermanos, son cuestiones que tenemos que tener continuamente presentes, que nuestra vida cristiana no nos lleve a pensamientos muy humanos, como lo que acabamos de ver. Al leer esta parábola, oye, pues yo pensaría igual. A ver a esa madre, pues yo haría lo mismo. Nos podemos identificar plenamente con lo que nos dice la palabra. Qué buena es la palabra de Dios. Pues hasta aquí, hermanos, bendiciones y que el Señor nos siga cuidando y guardando. Amén.